Contigo llegaré hasta el final, Señor. Bueno, Dios le bendiga, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Una bendición. Bueno, quería hacer un enlace con un hermano, pero no pude enlazarme por en Team Chat. Pero bueno, es bueno poder compartir la palabra en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que Él es el que todos los días va llenando nuestras vidas de su poder. Él es el único que tiene la capacidad para cambiar nuestras vidas por medio del poder de su palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Dice, el que encubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta el amigo. Eso lo dice en el libro de Proverbios 17:9. Cuando una persona divulga una falta de una persona, siempre lo que busca más bien es disensión entre amistades, familiares, amigos. Eso pasa mucho. Hoy en día se ve con preocupación que hoy en día se están haciendo muchos debates en Facebook, en muchas partes, en otras redes, como también en YouTube, y como para denigrarse entre hermanos y hermanas. Y realmente somos un cuerpo en Cristo y no debemos estar denigrándonos unos a otros. Más bien siempre debemos buscar la capacidad de que podamos ayudar a otros hermanos que también necesitan de la palabra de Dios, que también necesitan de la restauración del poder del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros restauremos, porque si nosotros restauramos, Dios va a poder restaurarnos a nosotros mismos en nuestras vidas. Dios le bendiga a mi hermano Pedro. Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, es importante que nosotros todos los días estemos rescatando a las almas, diciendo a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que siempre debemos perdonar. Le cuento un testimonio de una hermana. Una hermana una vez fue para el hospital. Resulta que tenía eso que se le encorvan los dedos, se le encorvan, tenían todos los dedos engarrotados. Y la mujer estaba así. Y resulta que el doctor le manda unos medicamentos, y después que le manda los medicamentos a esa hermana o a esa mujer de Dios, le manda los medicamentos no le hacen nada. Y él estaba buscando en los archivos de la familia y le decía que qué raro que en su familia no se ve eso como algo hereditario. Y resulta que eso que era hereditario no se veía en la familia. Y resulta que era la mujer que odiaba, tenía un odio contra una persona. Y qué importante es perdonar. Cuando una persona no perdona, eso se va a somatizar en el cuerpo y la persona va a tener cantidades y derivaciones de cosas que le van a estar pasando en su cuerpo, porque no lo drena, no lo saca de su cuerpo, no lo saca de sí. Y es importante que la persona saque eso de su cuerpo. La mujer, cuando el doctor le pregunta, pero mire, y cuando la sienta y le dice, pero ¿qué es eso que usted tiene? ¿Qué es eso que usted tiene? Porque yo no veo archivos en su familia, no veo que sea de algo hereditario de eso que usted tiene, tenía algo que llama que es algo que entumece las manos. Y eso que entumece las manos, la mujer lo tenía por causa de no perdonar. Entonces ella le decía al marido, le decía del marido que odiaba a su marido con toda su fuerza, con toda su alma, por causa de que el hombre se fue con otra. Y por eso que esa mujer estaba así con esa enfermedad. Cuando uno no perdona, enferma. Cuando una persona no perdona, enferma. Es necesario que usted perdone. Es necesario que usted perdone a su familia. Es necesario que usted perdone a su hermano. Es necesario que usted perdone a su hermana. Es necesario. A veces ni siquiera por ello, sino por usted principalmente. Porque usted es el que va a enfermar de aquello que le esté pasando. Aquello que le esté pasando, usted va a enfermar por eso. Mira lo que dice en el libro de Efesios 4:32. Dice, antes sé benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, porque Él es el que perdona a nosotros en Cristo, nos perdonas. Cuando la palabra dice benigno, quiere decir una nueva conciencia. Debemos tener una nueva conciencia en Cristo. ¿Cómo se crea una nueva conciencia? Todos los días orando, todos los días buscando de la palabra, llenándose del poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros nos llenamos en el nombre de Cristo Jesús, buscamos la palabra de Dios, podemos reconfortar nuestra vida, podemos reconfortar nuestra alma en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 6:14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
porque Él es el que perdona. Dios va a perdonar las ofensas cuando nosotros perdonamos, Él también perdona. Pero si tú no perdonas, Él no perdonará. Y tampoco puede reconfortar tu vida, tampoco puede reconfortar tu alma, porque es necesario que el hombre perdone, es necesario que la mujer perdone. Porque si la mujer perdona y el hombre perdona, Cristo también os perdonará. Es importante que usted perdone para que en su cuerpo no somatice lo malo adentro de su cuerpo, que no somatice aquello que está en su cuerpo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no vive durmiéndose las manos, no se le vive durmiendo las piernas, los pies, se le duerme un pedazo de la cara? ¿Y cuántos medicamentos siguen tomando y no pasan no salen de esa patología que tienen, no salen de esa patología que están viviendo en su cuerpo, y oran y resulta que no cambia nada y no cambia nada, porque es necesario que usted perdone? Cuando usted perdona adentro de su corazón, cuando usted perdona dentro de su alma, Dios restaura su vida. Pero aún si tú eres cristiano, aún si tú eres cristiana, pero no perdonas, vas a empezar a somatizar enfermedades en tu cuerpo. ¿Y por qué vas a empezar a somatizar enfermedades en tu cuerpo? Porque somatiza aquello que no drenas. Eso que no se drena se vuelve enfermedad en nuestras vidas. Mira lo que me dice en el libro de Colosenses 3:13, me dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Nosotros debemos perdonar así Cristo como perdonó. Es una de las enseñanzas principales que dejaba Cristo Jesús cuando hablaba y iba haciendo milagros por todos lados. Siempre es necesario perdonar, siempre es necesario seguir adelante perdonando. Quita eso dentro de ti, quita eso de tu alma, sé sano en el nombre de Jesús. Dice en el libro de Lucas 6:37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no contendéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es necesario perdonar, es necesario que te busques de la presencia de Dios. Hay veces que la gente vive como si fuera un rancho. ¿A qué me refiero? Hay un tipo de conocimiento que cuando el conocimiento no se eleva más, la persona vive en un rancho, y en ese rancho que vive un ranchito de tabla. Estamos hablando de un sentido espiritual. Cuando usted vive en ese rancho, si usted no renueva todo lo que está ahí, usted puede soñar con un castillo, pero si no empieza a tumbar ese rancho de conocimiento, no empieza a tumbar ese rancho, usted va a vivir todo el tiempo, se le va a regar la casa por donde esté lloviendo, siempre va a venir vientos y ventarrón y va a venir tumbando todo el tiempo esa casa. Estoy hablando de una manera espiritual, porque es necesario que usted, si quiere hacer un castillo, es necesario que haga un conocimiento mayor. La Biblia dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios se pierde porque le falta conocimiento. Si una persona no busca de la presencia de Dios, si una persona no busca de la palabra de Dios, la persona siempre va a vivir siempre mal, siempre le van a venir pasando mal. Ahora, hay diferencia al cristiano que le pasan mal y no tiene la solución, y hay diferencia del cristiano que le pasan cosas y no tiene la solución. Se tiene solución cuando se está en Cristo Jesús, y no se tiene solución cuando no se está en Cristo. Cuando tenemos palabra de Dios, para poder salir del lodo cenagoso, salir de aquellas cuevas que podemos estar encerrados, salir de la cárcel en el nombre de Cristo Jesús. Podemos salir de la cárcel, podemos salir. ¿Y cómo podemos salir? Por medio de la palabra de Dios. Por eso es necesario el conocimiento, porque el conocimiento hace que tu casa sea grande, y estoy hablando en un sentido espiritual, hace que tu casa sea bella, espaciosa, en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Cuando Cristo entra a tu casa, toda la casa la empieza a renovar, empieza a sacar lo malo, lo que está malo, empieza a sacar lo que está feo, empieza a sacar lo que está horrible, y tu casa cada vez está más hermosa. ¿Dónde me corrobora la palabra de Dios que eso sea verdad? Porque la palabra de Dios me dice que cuando Cristo entra, dice que todo lo empieza a limpiar. De hecho, tan cierto es la palabra que cuando el Espíritu Santo se va, o cuando la persona se descuida, dice que el enemigo regresa, y cuando regresa dice que encuentra la casa limpia y vacía. ¿Y por qué la consigue limpia y vacía? Porque cuando estaba el Espíritu Santo, Cristo limpió todo. Cristo lo dejó todo limpio, absolutamente lo dejó todo limpio. Y eso que dejó absolutamente todo limpio es por causa de la presencia del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo entra la presencia de Dios y deja todo limpio. Pero cuando la presencia de Dios sale, es necesario que, para que el enemigo no vuelva a entrar de nuevo a su casa, es necesario que usted conserve la presencia de Dios, que su casa no esté vacía, que su casa esté por medio del Espíritu Santo.
Dice en el libro de Mateo 18, 21 al 22, dice, entonces se le acercó Pedro y les dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es necesario que usted perdone para que tenga paz en su vida. Es necesario que usted perdone para que tenga paz en su corazón. Dice en el libro de Proverbios 28, 13, el que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiese, ahí se aparta, alcanzará misericordia. Es necesario que usted deje de ir a esa persona. Hay gente que en algún momento tuvieron relaciones, ya sean de negocio, ya sean sentimentales, ya sea por algún bien material, y cuando tuvieron negocios, resulta que tuvieron negocios por un bien material, por algo, y resulta que alguien lo estafó en un negocio, alguien lo engañó en una relación, alguien te hizo daño de alguna manera y resulta que esa persona hizo su vida, se recreó, se hizo su vida y pasaron 10, 15, 20 años y tú todavía con esa espina allá adentro y resulta que la otra persona ya hizo familia, ya hizo de todo y tú, por ejemplo, sigues con esa espina del que me hizo, mira lo que me hizo en lo que es referente material, en lo que es referente a sentimental, que me hizo y resulta que cuando estás así, resulta lo que terminas enfermando. La persona termina enfermando porque termina somatizando en su cuerpo aquello que no drena. Busca la presencia de Dios, pero por no perdonar siempre va a tener una puerta abierta para la enfermedad. Me duele una pierna, tiene artritis, tiene varices, dolores de cabeza, se le duerme la cara, se le duerme un brazo, se le duerme una pierna, tiene problemas de piedras en la vesícula, tiene problemas en los riñones, tiene problemas en el hígado, tienes problemas en el cerebro, tienes problemas en toda parte del cuerpo porque la persona necesita perdonar. Si la persona no perdona, empieza a somatizar a todo aquello malo, lo empieza a somatizar en su cuerpo. Dice en el libro de Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Es importante que usted se deleite en la misericordia de Dios perdonando. Es necesario que deje ir eso que está dentro de usted atado, que está dentro de usted también, que está atada. Es necesario que usted deje ir eso dentro de su cuerpo, adentro de su alma, dentro de su espíritu. No, si la otra persona no quiere perdonar, no importa, perdone usted, pero hágalo por usted. Hágalo porque pueda vivir mejor, haga porque ya deje de somatizar esa enfermedad en su cuerpo. Hágalo por usted en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario perdonar, es necesario buscar de la es necesario buscar de la presencia de Dios. Es necesario que usted busque de la presencia de Dios y perdone a su hermano, perdone a su hermana, ese que te estafó, perdónalo, déjalo ir de tu cuerpo, déjalo ir, porque hay gente que se casa y resulta que no logran ser feliz porque resulta que llevan a un muerto encima y ese muerto que encima fue alguien que te estafó, fue alguien que te ultrajó, fue alguien que te hizo daño. No puedes seguir esa relación en un comercio, no puedes seguir esa relación en lo sentimental con ese muerto encima. Déjalo ir en el nombre de Cristo Jesús. Dice en el libro de Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, vuestras faltas, vuestras ofensas. Dios perdona, pero es necesario que usted perdone. Es necesario que haya una reciprocidad en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:2, dice, y es la probicación por vuestros pecados. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que perdona nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el que perdona. Él es el que perdona y el que te puede limpiar de todo eso. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Es necesario que nosotros dejemos de rasgar lo material en nuestra vida y poner nuestra alma, nuestro espíritu. Nuestra alma, que es donde están todas las emociones, nuestro espíritu, donde está toda la comunicación, para que nuestro cuerpo empiece a manifestar vida, empiece a manifestar aquello que Dios quiere que manifieste, vida. Eso lo da Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 32:5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Entonces, cuando dice Sela, dice, escucha, oye, esté pendiente, esté atento. Cuando dice la palabra Sela al final de ese versículo, dice, oye, esté pendiente, esté atento a eso, porque debes de perdonar.
Es necesario perdonar para poder ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Porque si nosotros no perdonamos las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar aquellas ofensas. Dice en el libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Porque tenemos perdón por medio de Cristo, por la riqueza de su gracia. Es necesario que todos los días usted busque de la presencia de Dios. Mira lo que me dice Jeremías 3:12, dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Busca de la presencia de Dios. Y acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Tito 2:13-14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Esto exhorta y reprende y que nadie te menosprecie. De Caracas, Venezuela, de la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Dios te bendiga en esta noche ricamente. Bendiciones.